Os voy a dar dos números, 19,8 y 794. ¿Qué tienen en común? 19,8% es el retorno anual de Warren Buffett con Berkshire Hathaway de 1965 a 2022. Y 794 son las páginas totales de las cartas anuales de Warren Buffett a sus accionistas, donde explica todas las estrategias para conseguir ese retorno. Y al final es increíble que uno de los mejores, por no decir el mejor inversor de todos los tiempos, nos dé de manera gratuita, año tras año, los consejos y las claves que le han hecho invertir con tanto éxito. Y en mi opinión creo que es una lectura obligatoria para cualquier inversor. Pero como sé que muchos de vosotros no tenéis el tiempo para leer todas estas cartas en detalle, yo las últimas semanas lo he hecho por vosotros. Y en este vídeo voy a hacer un resumen de las 8 principales claves que he dividido de la siguiente forma. 1. La filosofía de inversión de Buffett. 2. En qué acciones invierte. 3. La importancia del equipo gestor. 4. Cuándo vender las acciones. 5. Cuántas acciones tener en cartera. 6. Cómo asignar el capital. 7. La opinión sobre la inversión pasiva. Y 8. La visión macroeconómica. Así que vamos allá con el primer paso. La filosofía de inversión de Buffett. Warren Buffett, en sus cartas anuales, sobre todo en las primeras, explica muy bien su filosofía de inversión, es decir, su base. Y sobre todo se centra mucho en un concepto que aprendió de su mentor, Benjamin Graham, el autor de libros muy importantes como El inversor inteligente, que Warren Buffett considera como la Biblia de la inversión. En ese libro, en un capítulo en específico, se habla del concepto de Mr. Market o señor mercado. Es decir, trata al mercado como si fuera un señor, una persona, y dice que es una persona con emociones, por lo que hay días que te otorga o te ofrece acciones a un precio muy elevado, y hay días que está pesimista y te ofrece las acciones a un precio muy deprimido, y que tú tienes que jugar con esa volatilidad para aprovechar oportunidades. Vamos a inventarnos una compañía que cotiza en bolsa, que será esta, la compañía X. Y lo que vamos a hacer aquí es este ejercicio para ver cómo afecta ese Mr. Market a la cotización. Entonces, aquí tenemos el valor por acción de la compañía y aquí tenemos el tiempo. Empezaremos a ver la cotización desde 2020 hasta 2025. Claro, nosotros tenemos por un lado la cotización y por otro lado el valor intrínseco, lo que nosotros creemos que vale esa compañía. El valor intrínseco de una compañía buena, con ventajas competitivas en un buen sector, etcétera, etcétera, puede ir al alza y que cada vez sea más. Por lo tanto, vamos a hacer una subida gradual, ¿vale? Poco a poco, que hasta 2025 llega de 10 hasta 40. Y ahora vamos a ver la cotización real de esa acción. Imaginemos que empezamos aquí, igual que el valor intrínseco, pero claro, la cotización puede estar por encima del valor intrínseco, porque a lo mejor aquí los inversores están muy eufóricos y empiezan a comprar porque esperan que esta compañía valga mucho más, y esto hace que estemos muy por encima del valor intrínseco de lo que realmente vale la compañía y la cotización esté sobrevalorada, pero que después pues haya una caída, pasen los años y a lo mejor pase otra vez por su valor intrínseco y ahora vaya muy por debajo. Es decir, en este momento, en este punto, la cotización está por debajo del valor intrínseco, de lo que realmente nosotros calculamos que vale. Y esto, este margen de aquí, hasta que la diferencia entre la cotización y el valor real de la compañía es ese margen de seguridad. Nosotros podemos comprar aquí una compañía que está deprimida porque ha habido mucho pesimismo a un precio bueno, que sabemos que vale esto, y la compramos a un precio muy atractivo. Ahora, después, la gracia del value investing es que si el precio a largo plazo sigue yendo bien, acaba convergiendo otra vez con el valor intrínseco y por lo tanto tenemos este potencial de ganancia más lo que se revalorice también el valor intrínseco. Por lo tanto, en resumen, a veces tenemos un mercado muy optimista que nos da precios sobrevalorados, y después tenemos un mercado muy depresivo que nos ofrece gangas y es donde podemos aprovechar con el value investing. Y Buffett cita al propio Benjamin Graham en sus cartas, diciendo: Mr. Market está para servirte, no para guiarte. Y con esto nos quiero decir que nosotros tenemos que ser independientes o alejarnos de las emociones del mercado y tomar las decisiones racionales. Como estamos viendo, este es un poco el resumen de lo que es la filosofía del value investing. Pero antes de ver en qué acciones realmente invierte Warren Buffett y en qué se fija antes de invertir, si queréis entender bien lo que es el value investing en detalle y cómo funciona para aplicarlo en vuestras inversiones, os he abierto una clase gratuita que doy yo exactamente sobre este tema. Y esta clase forma parte de la nueva formación de los locos de Wall Street. Se trata de un curso para invertir en bolsa desde cero del que formo parte como profesor. Si vais al enlace que os dejo en la descripción,
tendréis acceso a esta clase de manera gratuita. Y si os gusta y queréis más, ya os digo que forma parte de un curso mucho más grande para aprender a invertir en bolsa. Con este curso vais a aprender sobre todos los temas que veis en pantalla. Y el objetivo es que salgáis sabiendo todo lo necesario sobre por qué invertir en bolsa, cómo hacerlo y cuál es la estrategia que más se adapta a vosotros. Cuenta con profesores de primer nivel, muchos de ellos son gestores y analistas. Tenéis el enlace en la descripción y con el código ADRIABOLSA en mayúsculas tenéis 175 € de descuento. Al final, la filosofía de Warren Buffett se basa en buscar compañías e invertir en empresas. Tiene una visión empresarial, por lo que se basa en los fundamentales, en las tendencias a largo plazo y en las ventajas competitivas de las acciones que posee. En 1987 dijo: un inversor tendrá éxito combinando su buen juicio empresarial con la capacidad de aislar sus pensamientos y su comportamiento de las emociones súper contagiosas que surgen en el mercado. En mis propios esfuerzos por mantenerme aislado, me ha resultado muy útil tener firmemente presente el concepto de señor mercado de Ben Graham. Y Buffett ilustra este punto con ejemplos cotidianos, preguntando: si vas a consumir carne sin ser productor, ¿te convendrían más los precios altos o bajos? Y si vas a comprar un coche sin ser fabricante, ¿te gustaría que los precios de los coches fueran más caros o más baratos? Y esto tiene la misma lógica en el mercado de valores o en la bolsa, ya que los inversores se alegran mucho cuando el mercado sube, cuando lo más lógico es que se alegren realmente cuando el mercado baja, y es cuando pueden comprar compañías más baratas. De hecho, aquí podemos ver muy bien ilustrado este concepto en el gráfico de JP Morgan, de Guide to the Markets, donde vemos el sentimiento del consumidor como un índice en el que cuanto más arriba nos encontremos, más optimistas son los consumidores y cuanto más abajo, más pesimistas. Y podemos ver cómo realmente el comportamiento del S&P 500, índice principal de la bolsa americana, tiene un retorno del 24,1% los 12 meses posteriores en los puntos más bajos de más pesimismo, y como decíamos, demuestra que son buenos momentos para invertir, y después tiene solo un 3,5% de retorno los siguientes 12 meses a los picos. Y así lo dice Warren Buffett: un mercado alcista es como el sexo, se siente mejor justo antes de que termine. Los juegos los ganan los jugadores que se concentran en el campo de juego, no aquellos que tienen los ojos pegados al marcador. Si puedes disfrutar de los sábados y domingos sin mirar los precios de las acciones, pruébalo entre semana. En este gráfico podemos ver cómo Buffett ha sabido gestionar muy bien sus emociones. En 2008, con Berkshire Hathaway, comenzó el año con 44.300 millones en caja, para tener 3.600 millones a finales de 2009, durante la crisis de 2008. Es decir, aprovechó la crisis para invertir y para mover su dinero en épocas de depresión y en épocas de pesimismo, donde podía comprar o invertir a precios más atractivos. Y es que en este punto del vídeo ya hemos diferenciado que las acciones tienen un precio de cotización y luego un valor real o valor intrínseco, que es lo que nosotros calculamos que vale realmente la compañía que hay detrás de esas acciones. Pero Warren Buffett ha ido evolucionando, y en sus cartas destaca esta evolución y dice que ha pasado de un estilo de inversión llamado cigar butt, o lo que llamaríamos la última calada de un cigarrillo, a un estilo de más calidad, donde paga un precio un poco superior por acciones de más calidad y con mayores perspectivas. Y os lo pongo ahora con un ejemplo. Si volvemos a nuestro ejemplo de la compañía X, vamos a ver el principio de Warren Buffett, su primera estrategia, que es la de cigar butt, y después cómo ha evolucionado a la actualidad. Al principio él se guiaba mucho por su tutor, su mentor, Benjamin Graham, y él le decía: oye, esta compañía tiene un valor intrínseco, que volvemos a poner, de 20. Y después teníamos la cotización, ya hemos visto la diferencia entre valor intrínseco y cotización. Y puede ser que esta cotización pues esté muy por debajo del valor intrínseco. Empezamos aquí, pero oye, en 2023 podemos comprar esa compañía con un gran descuento o un gran margen. Claro, esto es un cigar butt, es decir, es una compañía mediocre, una compañía mala. ¿Por qué? Porque su valor intrínseco se mantiene, no crece, no es una compañía de calidad, es una compañía que mantiene sus beneficios y punto. Y yo la puedo comprar barata y después que haga así, y entonces me llevo todo este retorno. Pero no es una compañía que esté aportando valor, no es una compañía que esté extendiendo su valor intrínseco. Por lo tanto, estamos invirtiendo en compañías baratas, pero mediocres. Y aquí es cuando Warren Buffett evoluciona y dice: vale, tiene más sentido que compre compañías con un valor intrínseco que no sea estable, sino que vayan a mejor, que con el tiempo pasen de 20 a 40, por ejemplo, en su valor intrínseco. Entonces me voy a disponer, ahora sí, a comprar la cotización a un precio, pues por aquí, inferior, es decir, con un margen de seguridad que, aunque es más pequeño,
y ahora estoy invirtiendo en una compañía de mayor calidad, con mayores ventajas y que encima su valor intrínseco va creciendo, por lo que aporta valor. Y esa es la diferencia o la evolución que ha tenido Warren Buffett como inversor y que muestra en sus cartas. Y así lo dice Buffett. En segundo lugar, e igualmente importante, insistimos en un margen de seguridad en nuestro precio de compra. Si calculamos que el valor de una acción ordinaria es solo ligeramente superior a su precio, no estamos interesados en comprar. Y ahora sí pasamos al punto número 2. ¿En qué acciones invertir? Warren Buffett en concreto en 1977, en la carta anual, describe exactamente las características que busca en una compañía. El punto número 1 es el entendimiento del negocio. Al final, Warren Buffett busca negocios sencillos que él pueda entender fácilmente. Y esto es interesante porque muchas veces nos complicamos la vida buscando compañías tecnológicas cuando a lo mejor no tenemos ni idea. Y los negocios más aburridos y más tradicionales suelen ser a veces los mejores. Además, estos negocios acostumbran a tener una mayor visibilidad a futuro, entonces nuestros cálculos de cuánto va a ganar esa compañía a futuro para calcular el valor intrínseco pueden ser más acertados. Número 2. Perspectivas a largo plazo favorables. Este paso es sencillo, como todo lo que comenta Warren Buffett, ya que lo hace muy fácil, cuando realmente después en la práctica no lo es tanto, pero es obvio que busca compañías que tengan un buen futuro, que estén en un sector que crezca y que vayan creciendo con el mercado, ganando o manteniendo su cuota de mercado. Después, número 3, gestión honesta y competente. Después hablaremos del equipo gestor y la importancia que tiene para Warren Buffett, pero obviamente queremos entrar o invertir en una compañía que tenga un equipo gestor honesto, que tenga una compensación ligada a los demás accionistas o que tenga una alineación, ya que así, si ese equipo gestor tiene muchas acciones, sabemos que está alineado con nosotros. Si el valor de las acciones aumenta, su patrimonio aumentará y así también lo hará el nuestro como accionistas. En cambio, si tienen un gran salario pero no tienen acciones, les va a importar poco lo que haga esa acción. Y por último, lo que ya estamos hablando durante el vídeo, un precio atractivo. Busca compañías que sean de calidad, que tengan ventajas competitivas, etcétera, etcétera, pero que tengan un margen de seguridad. Además, Buffett también indica en estas cartas que acostumbran a invertir en compañías que tengan poco apalancamiento, es decir, que tengan poca deuda en su balance, que tengan un balance sólido y estable, que tengan caja y que tengan dinero suficiente para cubrir sus intereses sobre esa deuda. Y Buffett, respecto a estas industrias o compañías más aburridas, dice lo siguiente: la mayoría vende productos o servicios no atractivos de la misma manera que hace 10 años, aunque ahora en mayores cantidades o a precios más altos o ambas cosas. En 1987 dio muy buenos ejemplos de las compañías que busca. Una de las mejores inversiones de Warren Buffett ha sido Gillette. Un negocio sencillo de entender y también una compañía aburrida cuya economía de negocio se entiende bien y tenía un futuro mucho más predecible que otra compañía mucho más cambiante. Sin embargo, en esa carta, Buffett también admite sus limitaciones o su capacidad para pronosticar industrias más complicadas como la banca de inversión, la aérea o la papelera. Buffett al final clasificaba a estas compañías que buscaba, las mejores, como las inevitables, en las que dentro podemos encontrar Coca-Cola o la propia Gillette. Como veis, Buffett no va a lo extravagante o a lo más complejo o a lo que más está de moda. Y esto lo vemos con un ejemplo muy claro. Si observamos la evolución de los ETFs de Cathie Wood, que ya la conoceréis por ser una inversora que invierte en innovación, en grandes compañías tecnológicas sin beneficios a valoraciones bastante exigentes, que estuvieron muy de moda los últimos 2 años, y lo comparamos contra el abuelo Buffett, que solo invierte en compañías sencillas, tradicionales y aburridas, podemos ver como sí, al principio Cathie Wood gana por goleada, pero a largo plazo podemos ver cómo se acaba demostrando que todo acaba convergiendo y Warren Buffett sigue ganando. Y Buffett busca compañías con grandes ventajas competitivas, y a eso lo llama foso defensivo o moat. Imaginaros en la Edad Media cuando había un castillo y en las afueras había un foso para que los enemigos no pudieran entrar. Pues eso sería lo mismo con las compañías. Cuanto más grande sea ese foso, más les costará a las otras compañías, es decir, a la competencia, entrar. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que la compañía a largo plazo vaya manteniendo o expandiendo su foso defensivo, porque este puede ir cambiando. Un muy buen ejemplo de Warren Buffett es Siskendi, la compañía de chocolatinas, que ha tenido durante muchos años una gran ventaja competitiva en su industria, y sus ventas anuales pasaron de 16 millones cuando invirtió Buffett en el 72 a 31 millones de libras unos años después. Aunque solo tuvo una tasa de crecimiento del 2% anual, mantuvo muy bien su ventaja competitiva. Y ahora pasamos al punto número 3, la importancia del equipo gestor. En 2001, Warren Buffett habló de su compromiso con Berkshire Hathaway, es decir, su propia empresa, su holding empresarial, y dijo que mantendría siempre un 99% de su patrimonio neto en acciones, tanto suyas como de su mujer.
Mantendré más del 99% de mi patrimonio neto en Berkshire. Mi esposa y yo nunca hemos vendido una acción ni tenemos intención de hacerlo. Y esto es un ejemplo de 10 de lo que tenemos que buscar nosotros en las compañías que invirtamos. Un equipo gestor alineado con nosotros y que no solo diga con palabras que la compañía a futuro va a ir muy bien, sino que lo demuestre con hechos. Ya que Buffett es muy duro y es muy crítico con aquellos equipos gestores que no tienen una alineación con los demás accionistas. Además, al contrario de lo que mucha gente piensa, en sus cartas, Buffett destaca que busca compañías que no dependan de una pieza clave, es decir, de un CEO o de un presidente clave que tenga mucho peso en esa tesis de inversión. En muchos casos buscamos compañías, por ejemplo la propia Berkshire Hathaway, en la que mucha gente simplemente está invertida porque está Warren Buffett. Pues en sus cartas Buffett dice lo contrario, quiere negocios que funcionen por sí solos, que obviamente quiere un equipo gestor honesto por descontado, pero quiere negocios que tengan unas ventajas competitivas y que sean tan buenos y de tanta calidad que no haga falta que alguien de mucho prestigio muy bueno esté ahí necesariamente para que el negocio siga funcionando. Y ejemplifica esto con un hospital que tiene mucho prestigio porque hay un neurocirujano muy bueno y muy reconocido. Ahora, ¿qué pasa? Que ese hospital depende de ese neurocirujano. En cuanto se retire o se jubile o se vaya a la competencia, ese hospital perderá mucha reputación y eso se puede trasladar de igual forma al mundo empresarial. Igual forma y como digo, busca siempre un equipo gestor de calidad. Y para ilustrarlo nos dio un ejemplo en una de las cartas en el que explica una historia de un joven que al casarse con la hija de un magnate se muestra desinteresado en contribuir al negocio familiar, prefiriendo vender su participación en lugar de aportar valor. El padre llamó a su nuevo yerno después de la boda que tuvieron y comenzó a discutir el futuro de este. Hijo, eres el niño que siempre quise y que nunca tuve. Aquí hay un certificado de acciones del 50% de la empresa. Eres mi socio igualitario de ahora en adelante. Gracias, papá. Ahora, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué tal las ventas? Me temo que no podría ni venderle agua a un hombre que se arrastra por el Sahara. Bueno, entonces, ¿qué tal dirigir los recursos humanos? Realmente no me importan las personas. No hay problema, tenemos muchos otros puestos en el negocio. ¿Qué te gustaría hacer? La verdad es que no me atrae nada. ¿Por qué no me compras mi parte? Y así nos pone un ejemplo contrario a lo ideal, es decir, un equipo gestor vago y sin ninguna alineación con los demás accionistas, que no tiene ninguna intención de aportar valor y que simplemente quiere liquidar su posición para hacer otras cosas. Ahora, cuando digo que queremos alineación, es lo que he comentado anteriormente. Queremos un equipo gestor que tenga acciones y que esté alineado con nosotros. Entonces, es importante analizar esta parte de la compensación de los directivos y de la junta. Un ejemplo ideal es el de Mark Leonard en Constellation Software, una compañía que lo ha hecho muy bien en bolsa, que la fundó el propio Mark Leonard en el 95, ahora es presidente y él tiene más de 1.100 millones en acciones de patrimonio ligado a sus acciones de Constellation. Y como podéis ver en esta tabla, él mismo renunció a su salario, es decir, solo cobra $1 de manera significativa. Por lo tanto, este es un ejemplo de 10, ya que está totalmente alineado con todo con los demás accionistas. Y ahora pasamos a otro punto importante: ¿cuándo vender acciones? En 1987, Warren Buffett da dos razones clave por la que él o su socio Charlie Munger o la propia Berkshire Hathaway venderá acciones. Una de ellas sería cuando el mercado valore esa acción, esa empresa, muy por encima de su valor intrínseco. Al igual que hemos visto antes con la pizarra, veíamos que a veces el mercado daba un precio muy por encima del valor real de la compañía que hay detrás. En esos casos, si hay una gran sobrevaloración, ahí sí que Warren Buffett consideraría la venta. Y otra razón muy interesante es la necesidad de más fondos, de más liquidez para comprar otras compañías más interesantes o más baratas. En muchos casos tenemos formada una cartera, pero no tenemos caja o tenemos un 2% en caja. Y vemos una oportunidad que es mejor que alguna que ya tenemos en cartera porque a lo mejor tiene más calidad o porque está a precios mucho más atractivos. En ese caso, como menciona Warren Buffett, sería una razón bastante apta para vender una posición o media posición o lo que sea que ya tengamos en cartera para ampliar o para comprar otra acción nueva que tenga más potencial o que tenga algo mucho más atractivo que la que ya teníamos. Pero Buffett enfatiza sobre todo en esta carta que él no vende una acción porque haya subido mucho, porque que haya subido mucho no quiere decir que haya llegado a su valor intrínseco. Es decir, a veces vemos una compañía y decimos, oye, esta compañía en un año ha subido un 500%, la voy a vender.
cuando a lo mejor ni tan solo se está acercando aún a su valor intrínseco porque estaba muy barata. Es decir, siempre tenemos que comparar el precio de la cotización con el valor real de esa cotización. Pero sobre todo, Warren Buffett en sus cartas siempre destaca el largo plazo y mantener acciones para el largo plazo. Y eso difiere mucho con el comportamiento actual de los inversores, ya que si vemos este gráfico, a medida que han aparecido nuevas tecnologías, información de mercado, noticias, etc., los inversores venden y compran mucho más. Entonces, si miramos este gráfico, desde los años 70 hay una tendencia negativa o muy bajista en cuanto a la tenencia de acciones por año. Es decir, en los 60 se mantenían acciones de media 8 años y actualmente menos de 6 meses. Ahora, ¿cuántas acciones tener en cartera? En 1978, Warren Buffett articuló la política de inversión de Berkshire Hathaway enfocada a la concentración de participaciones. Como podéis ver en este vídeo, él siempre mantiene una cartera muy concentrada, o por lo menos las principales acciones tienen mucho peso en cartera, contraria a la práctica común de la diversificación. Buffett sostiene que es preferible invertir cantidades significativas en unas pocas empresas clave, sobre las cuales se tiene mucha convicción, tanto en lo que respecta a su modelo de negocio como a su valoración. Es decir, en 1993 él comenta que la diversificación está muy bien, pero que realmente lo importante es tener una cartera con mucho peso en las acciones, pero que esas acciones las conozcamos muy bien y seamos conscientes de cómo funciona su modelo de negocio y de su valoración. Y esto encaja muy bien con el concepto de área de competencia. En muchos casos, si por ejemplo tú eres un cocinero y tienes mucha experiencia en esa área y encima quieres invertir, es posible que si buscas compañías de cocina o de restauración o de lo que sea, tengas una ventaja competitiva porque entiendas mucho mejor el negocio, la competencia, las perspectivas, etc. Y en esos casos tú puedas poner un gran peso en tu cartera en una compañía del sector porque conoces muy bien la situación y estás cómodo y sabes perfectamente lo que pasa dentro. Y eso, como indica Buffett, puede ser un beneficio mucho mayor de tener una mayor diversificación, pero no controlar qué tenemos en cartera. Es decir, que el mayor conocimiento para Buffett reduce el riesgo significativamente. Y Buffett es muy crítico con las teorías más académicas, ya que académicamente se define el riesgo como la volatilidad, que se mide con la beta, que la beta es esta fórmula que vemos en pantalla. Y la beta que dice que si el mercado cae un 10% y la acción cae un 20%, esa acción tendrá una beta más elevada. Y entonces tendrá un riesgo más elevado, cuando realmente si esa acción ha caído más que el mercado es posible que esté más barata y tenga incluso menos riesgo. Por ello es la principal crítica que hace Warren Buffett a la teoría académica, en la que dice que la beta o la volatilidad que ya hemos visto del mercado, es decir, Mr. Market, no tiene por qué ser un símil de riesgo. Por ello él comenta, es preferible estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado. Y esto nos lleva a un concepto muy interesante que no está en sus cartas, pero que sí que es algo que toco en las clases que doy dentro del curso que os he presentado antes, de aprender a invertir en bolsa. En ese curso yo hay una clase que toco las inversiones asimétricas, que son inversiones que tienen poco riesgo, pero que tienen mucho upside o mucha subida potencial, que son inversiones muy adecuadas para cualquier inversor. Y son inversiones que siempre ha buscado, por ejemplo, Seth Klarman, un super inversor, que dice lo siguiente sobre el tema. El objetivo de la inversión es la simetría, exponerse al rendimiento de una manera que no se exponga de forma proporcional al riesgo, y participar en las ganancias cuando el mercado sube en mayor medida que lo que participas en las pérdidas cuando cae. Es decir, en la clase yo pongo un ejemplo en el que se ve muy bien y os voy a compartir. Imaginaros que buscamos una inversión 5-1, donde por cada $1 que apostamos o que invertimos o que ponemos en riesgo, creemos que podemos ganar 5 a cambio. Entonces empleamos esta estrategia con 5 acciones. Es decir, tenemos un 5-1 por cada $5 de ganancias, estamos poniendo $1 en riesgo. Y así podemos tener esta tabla donde yo invierto en 5 acciones $100 en cada una, con un peso del 20%. Cada una tiene el mismo peso. Y si nos equivocáramos 4 de las 5 veces, vemos que en la quinta, si acertáramos, tendríamos $500 al final, por lo que no habríamos perdido dinero por esas inversiones asimétricas. Ahora, en la siguiente tabla también podemos ver que solo acertando 2 de esas 5, y teniendo en cuenta que las otras 3 han perdido todo su valor, veríamos que ya no solo nos quedamos a break-even o no perdemos dinero, sino que multiplicamos nuestra inversión por un 100%, es decir, doblamos. Y por ello que yo en esas clases le doy mucha importancia a esa inversión asimétrica, porque es lo que realmente deberíamos encontrar, un riesgo limitado con un beneficio mucho más amplio. Vamos a pasar al punto número 6, que es la asignación de capital o capital allocation. Es decir, ¿qué hace el equipo directivo con el dinero de la compañía? Lo reinvierte, hace recompras, reparte dividendos. ¿Qué hace con ese dinero? Esto es muy importante
porque es el dinero de los accionistas y tenemos que saber qué va a hacer el equipo gestor con él. Warren Buffett en el 87 destaca esto y dice: un CEO cuya empresa retiene anualmente ganancias equivalentes al 10% del patrimonio neto, habrá sido responsable del despliegue de más del 60% de todo el capital en juego en el negocio. Por lo tanto, a largo plazo, la decisión en capital allocation es importante. En este esquema podemos ver a la izquierda las fuentes de capital, es decir, cómo consigue capital. Después hablaremos del equity issuance o la emisión de acciones. Pero lo importante ahora es la derecha, el capital allocation. Es decir, si la compañía reinvierte su caja y su efectivo en el business, en el negocio, a partir de reinvertir en el propio negocio y crecer de manera orgánica o a partir de adquisiciones, o invirtiendo en I+D, etcétera, etcétera, o devuelve la caja a sus stakeholders o accionistas en forma de dividendos, de recompra de acciones o de repago de deuda. En este caso nos fijaremos mucho en el dividendo y la recompra de acciones. Empecemos por el dividendo. El dividendo es un avance de valor, es decir, una compañía tiene un beneficio neto de 100 y reparte el 50%, es decir, 50 euros van a los accionistas. Ese dinero está cambiando de un bolsillo a otro, es decir, ese dinero ya era nuestro, lo que pasa que antes estaba en el bolsillo de la compañía y ahora nos lo avanzan, nos lo dan a nosotros como accionistas y lo recibimos en forma de caja. Pero realmente en la cotización eso ya se descuenta y la compañía cae en proporción a la caja que ha repartido. Por lo tanto, el dividendo es un avance de valor de dinero que ya es de los accionistas, pero que se decide repartir. Ahora, ¿cuándo es apto repartir un dividendo y cuándo no lo es? Aquí os pongo un ejemplo con un bono que he creado, para que se entienda el tema de los dividendos. Imaginemos que el bono es de $100 o 100 euros, y este bono yo lo invierto, por eso está en menos, porque invierto 100 euros y me da un 10%, es decir que cada año me da 10 euros, ¿vale? Vamos a hacer lo que es anual. Entonces yo aquí tengo que decidir, como un ejercicio teórico, si quiero recibir ese 10% en efectivo o quiero que ese 10% se reinvierta automáticamente en nuevos bonos al 10%, ¿vale? Repetidamente. Claro, ¿aquí de qué dependerá? Del tipo de interés que haya en el mercado. Si en el mercado actualmente hay un 5% de tipo de interés, ¿para qué voy a querer que me den esto en efectivo si voy a querer que se siga reinvirtiendo al 10% en nuevos bonos? ¿Por qué? Porque si me dan esos 10 en efectivo, yo solo voy a poder invertirlo, por ejemplo, en una cuenta de ahorro al 5%, es decir, a la mitad de lo que se puede reinvertir con los bonos. Ahora, si pasamos de un 5 a un 15%, la cosa cambia, porque ahora voy a coger ese 10% en efectivo y lo voy a reinvertir no al 10, sino al 15%, porque ahora el tipo de interés ha aumentado. Entonces, esto es lo mismo con una compañía que reparte dividendo. Si la compañía es capaz de reinvertir a tasas elevadas, al 10, al 15%, al 20%, lo que sea, entonces que reinvierta en el propio negocio. Pero si la compañía es madura, es muy grande, está en todos los sitios a nivel global, como Coca-Cola, lo que sea, y ya no puede realmente crecer ni reinvertir a una tasa atractiva, entonces dame el dinero a mí y yo ya utilizaré ese dinero para moverlo a otros sitios más atractivos o que me den más retorno. Ahí está la gracia de cuándo repartir un dividendo y cuándo no. Y después tenemos las recompras y las emisiones de acciones. Las pongo juntas porque al final se tienen que tratar de la misma forma. En este caso, imaginémonos que nuestra acción es nuestra divisa. Nuestra divisa tiene un valor intrínseco que ya hemos estado viendo a lo largo del vídeo. Y nuestra divisa puede estar por encima del valor intrínseco, es decir, puede estar más cara, nuestra moneda está sobrevalorada, o puede estar por debajo, puede estar más barata, puede estar infravalorada. Ahora veremos un ejemplo, pero en el caso de las recompras, yo lo que hago es utilizar el dinero en efectivo que tengo para hacer una inversión, pero en este caso invierto en mis propias acciones. La empresa invierte en su propia actividad, por lo tanto invierto en mí mismo. Ahora, ¿cuándo voy a reinvertir en recompra de acciones? ¿Cuando la acción esté cara o cuando la acción esté barata? Voy a invertir en mi compañía cuando la acción está infravalorada, por debajo de su valor intrínseco, porque esa inversión será atractiva para mí. Vamos, que invierto en mi propia empresa comprando acciones a un precio atractivo. Al contrario, cuando voy a emitir acciones, yo emito acciones a mercado, me diluyo los demás accionistas porque ahora hay más acciones en circulación y cada uno tiene un trocito más pequeño del pastel, para financiar operaciones, inversiones, lo que sea. Y emito acciones. Ahora, como digo, es mi divisa. ¿Cuándo voy a emitir acciones? Cuando mi divisa está sobrevalorada, cuando mi divisa está infravalorada, por encima o por debajo del valor intrínseco. Pues si voy a tener que emitir acciones, lo mejor será emitir cuando mi divisa está muy sobrevalorada, porque de esta forma voy a tener que emitir menos y así los accionistas actuales van a sufrir menos dilución. Ese es un poco el sentido de las recompras y de la emisión de acciones. Y aquí el ejemplo de las recompras y emisiones de acciones. Es decir, si yo tengo un valor intrínseco, que es este,
y después tengo una cotización, pues es lo mismo que hemos visto antes. Cuando yo quiera avanzar valor entre compras a mis accionistas, será porque realmente pues habremos visto que la acción estaba sobrevalorada o cerca del valor intrínseco, pero finalmente ha caído por cualquier cosa. Y ahora, ¿para qué voy a reinvertir en el negocio? ¿Para qué voy a hacer otras inversiones si realmente la mejor o la inversión más atractiva actualmente o la que más retorno tiene es invertir en mis propias compañías? Entonces, yo hago unas recompras aquí, gasto un dinero aquí porque estoy invirtiendo en mi propia empresa cuando está infravalorada. Y al contrario, si yo hago una emisión de acciones, mi divisa, lo que quiero es que esté mucho más cara, porque al final yo estoy buscando financiación y quiero diluirme lo menos posible, quiero captar el dinero pero dando las menores acciones posible. Entonces, si yo estoy al mismo tiempo pero yo veo que se sobrevalora mucho mi acción, aquí puedo aprovechar para emitir acciones y así diluyo menos a los accionistas porque mi moneda, mi divisa está sobrevalorada. Y así pasamos al punto número 7. Opinión sobre la gestión pasiva. Este es un debate clásico y seguramente eterno. La inversión activa contra la inversión pasiva y la teoría eficiente de mercados eficientes contra la teoría ineficiente. Obviamente, aquí cada uno tendrá su perspectiva y su punto de vista y creo que es un debate que cada uno tiene sus argumentos. Pero yo os dejo de manera objetiva de qué trata esta teoría del mercado eficiente para posteriormente ver cómo la critica Warren Buffett. Y posteriormente también ver su perspectiva sobre la gestión pasiva. Para poner la definición y la explicación de la teoría del mercado eficiente, aprovecho una de las clases que también tendréis dentro del curso, la introducción de una de las clases, donde defino exactamente esta inversión activa y esta inversión pasiva, así que os dejo con la clase y después vuelvo y sigo explicando la argumentación de Warren Buffett. Principalmente cuando empezamos a invertir, tenemos dos opciones. Podemos invertir de manera activa, es decir, intentar nosotros mismos gestionar nuestros ahorros, nuestros activos, nuestras inversiones, y el objetivo principal cuando invertimos de manera activa es intentar ganar la batalla, ganar el juego a partir de la comparación, la comparación de nuestra cartera con un índice. Normalmente se utiliza el SP500. En cambio, cuando nosotros invertimos de manera pasiva, lo que hacemos es indexarnos o copiar a este propio índice porque creemos que no seremos capaces de superarlo. Por lo que, oye, no soy capaz de superar este índice, pues simplemente soy yo el índice. Por un lado, la inversión activa confía o cree en la ineficiencia del mercado. Es decir, que los precios no realmente están reflejando el valor real de los activos, al menos en el corto plazo, mientras que la inversión pasiva te dice, no, los precios de hoy y de mañana serán los precios reales de esos activos, por lo que no hay ninguna ineficiencia que yo pueda explotar para obtener beneficios por encima que el mercado. ¿En qué invierto? Pues como digo, al principio podemos ir directamente a acciones, crear nuestra propia cartera de acciones, como yo mismo tengo la mía, e intentar batir a un índice. Después tenemos un ETF, donde un ETF replicando al SP500, pues eso mismo, replica al índice y es una inversión pasiva. Y después podemos delegar nuestra gestión, delegar nuestro dinero a otras personas, a terceros, a fondos de inversión, que también puedan hacer una inversión activa intentando batir a un índice a partir del cobro de una comisión, o tenemos la inversión pasiva, que es un fondo que realmente también a cambio de una comisión es como un ETF indexado y replica a un índice. Ya hemos visto la explicación y aquí Buffett dice que sí que es cierto que el mercado puede ser eficiente, sobre todo en el largo plazo, pero no siempre lo es. Y para Buffett, él mismo es su propio ejemplo, ya que él ha conseguido de manera consistente durante muchos años, como hemos visto en los primeros segundos del vídeo, con Berkshire Hathaway, batir al mercado por muchos puntos porcentuales. Por lo tanto, él ha demostrado con su propio ejemplo que el mercado es ineficiente y que se puede batir. Buffett también menciona a otros superinversores que han conseguido batir al mercado durante muchos años, como Walter Schultz, y dice que la comunidad académica que defiende la teoría eficiente de los mercados nunca se ha parado a pensar en esto, y que se han ignorado a estos inversores, que realmente demuestran lo contrario a lo que defiende la teoría eficiente. De hecho, Buffett se burla de la idea de que gracias a que en las academias, universidades se está enseñando esta teoría del mercado eficiente, dice que compite contra oponentes que han sido enseñados a no esforzarse en su análisis y eso le ofrece una ventaja considerable. Ahora, él tiene una visión mucho más positiva de la gestión pasiva,
pero con ciertos matices. Él siempre ha creído, y lo ha dicho en muchas entrevistas durante muchos años, que lo mejor es para un inversor novato o que no tiene conocimiento o que no se va a dedicar a la inversión pero que sabe que tiene que invertir, indexarse a un ETF del SP500. En concreto, él siempre ha defendido mucho, al ser americano y al ser la primera potencia mundial, la economía americana a largo plazo. He dicho que lo mejor para un inversor es indexarse a un ETF del SP500, que durante a largo plazo ha dado un 9-10% anual y es un resultado muy satisfactorio, incluso dice, mucho mejor que los gestores activos como hedge funds o fondos de inversión, ya que realmente, como vemos en este gráfico a largo plazo, solo el 7,81% logran superar al SP500. Y en 1996, la carta dijo, la mayoría de los inversores, tanto institucionales como individuales, encontrarán que la mejor manera de poseer acciones ordinarias es a través de un fondo indexado que cobre tarifas, comisiones mínimas. De hecho, hace varios años, incluso Warren Buffett apostó a 10 años vista a que varios hedge funds no conseguirían batir los rendimientos del SP500 esos próximos 10 años. Y realmente después ganó esa apuesta porque no lo consiguieron. Ahora, Buffett también da importancia, y eso personalmente yo también lo hago, a que a medida que creces o a medida que tienes más patrimonio, no es tan fácil superar al mercado. Y es que acabas convirtiéndote en el mercado como Warren Buffett, ya que a medida que tienes más dinero tienes menos opcionalidad o tienes un universo de inversiones potenciales más pequeño. No puedes invertir en compañías pequeñas, es decir, hace muchos años si Warren Buffett invertía en una compañía de 10 millones podía suponer un alto porcentaje en su resultado, pero ahora mismo 10 millones para Warren Buffett son nada. Por ello, ahora es mucho más difícil que bata al mercado y él, a medida que pasan los años, en sus cartas lo va diciendo. Cuando trabajamos con un capital de 20 millones de dólares, una idea o negocio que produjera un beneficio de 1 millón, añadía 5 puntos porcentuales a nuestro rendimiento del año. Ahora necesitamos una idea de 370 millones para lograr el mismo resultado. Y hay muchas más formas de ganar 1 millón de dólares que ganar 370. Es decir, hay muchas más compañías pequeñas, desconocidas, que sí que pueden tener más ineficiencias que las compañías más grandes y más seguidas. Y eso es importante también porque nosotros como inversores particulares sí que podemos aprovechar estos beneficios de no tener carteras de miles de millones. Y por último, punto número 8, la visión macroeconómica. En la carta de 2012, Warren Buffett expresó su perspectiva y su reticencia a invertir en base a factores macroeconómicos o predicciones de qué eran los tipos de interés, la inflación, etc. Dijo que intentar predecir datos macroeconómicos o escuchar a supuestos expertos que saben qué va a pasar en el futuro es un gran error. Y en 2012 dijo lo siguiente: dado que el juego básico es tan favorable, Charlie y yo creemos que es un terrible error intentar entrar y salir de él basándose en el giro de las cartas del tarot, las predicciones de los expertos o el flujo y reflujo de las actividades empresariales. Los riesgos de quedar fuera del juego son enormes en comparación con los riesgos de estar dentro. Es decir, aquí se refiere a que hay mucha gente que cuando oye que viene una crisis desinvierte, luego vuelve a invertir, luego vuelve a salir, depende de lo que vaya escuchando de los expertos o de los datos macroeconómicos, de si viene una recesión o no. Y él dice que el coste de oportunidad de no estar invertido es muy grande, ya que si vemos un gráfico del SP500 a largo plazo, vemos que la tendencia estructural, ya que las compañías van mejor, tienen más beneficios y las acciones van subiendo, es al alza. Y el coste de oportunidad de ir saliendo, de no estar dentro de este juego que él llama, que es invertir en bolsa a largo plazo, en acciones, es muy grande por esto mismo. Porque al final te basas en el cortoplacismo, en qué puede pasar y no ves la visión a largo plazo y la revalorización de la economía a largo plazo. Él dice que al final estas predicciones son una pérdida de tiempo y que realmente nos alejan de lo que realmente es importante, que es lo que ya hemos estado viendo a lo largo de este vídeo, que son sus consejos. Y al final, en resumen, es ese valor intrínseco, esas perspectivas a largo plazo, esa visión a largo plazo y el hecho de no hacerle caso a las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Y él, para acabar, dijo lo siguiente en 2012. En los 54 años que hemos trabajado juntos, nunca hemos renunciado a una compra atractiva debido al entorno macro o político o a las opiniones de otras personas. De hecho, estos temas nunca surgen cuando tomamos decisiones. Y hasta aquí este vídeo, que ha sido largo, pero al final es corto realmente porque es un resumen de muchos años de las cartas de Warren Buffett que están llenas y llenas de valor. Yo he intentado hacer un resumen comprimido de lo más importante y ya me ha quedado algo largo, más de lo que querría, pero al final es que hay tantas cosas importantes que me parece un sacrilegio dejar cosas fuera. Entonces, espero que os haya gustado mucho. Yo os dejaré en la descripción el enlace a las cartas de Buffett que son públicas y las podéis leer una a una, que tardaréis tiempo, realmente vale la pena. Si os ha gustado y os ha entrado el gusanillo con este resumen de este vídeo, seguramente os gusten mucho más las cartas enteras. Si os ha gustado este vídeo, me ha traído mucho trabajo, así que os agradecería que os suscribierais para apoyar al canal y dejarais también un gran like. Y si queréis seguir profundizando y aprender a invertir en bolsa y sois novatos, si queréis saber
cuál es vuestra estrategia, cómo lo tenéis que hacer, cuáles son las herramientas, etcétera, etcétera, recordad que os dejo la clase gratuita aquí abajo que doy yo explicando el Value Investing, y también tenéis el nuevo curso del que forma parte esta clase y la que habéis visto al final del vídeo para aprender a invertir. Así que tenéis ese descuento con el código ADRIABOLS en la descripción de 175 euros, que espero que os sirva. Así que sin más, os dejo este vídeo que os puede gustar si os ha gustado y sin más, un abrazo y un saludo a toda la comunidad inversora. Nos vemos en el próximo vídeo.